Desde la capital espiritual de la República del Paraguay transmiten en vivo y en directo los diferentes medios de comunicación radial y televisiva del país y del extranjero la Santa Misa, octavo día del novenario en honor a Tupac Acupé. Queridos hermanos, en este octavo día de la novena nos reunimos bajo la mirada maternal de Tupac Acupé para renovar nuestro compromiso con la vida comunitaria. El Señor nos llama a ser servidores buenos y fieles, poniendo al servicio de los demás los dones que hemos recibido. Preside Monseñor Joaquín Robledo, obispo de San Lorenzo. Que esta celebración nos anime a vivir con generosidad, alegría y entrega como miembros de un solo cuerpo de Cristo. Iniciamos la Santa Misa con alegría y fe, cantando. Muy buen día para todos y para todas. Bienvenidos sean aquí
en la Basílica Santuaria de Nuestra Madre, en este octavo día de nuestro novenario en su homenaje. Y muy especialmente hoy le damos la bienvenida a su excelencia reverendísima, Monseñor Toledo, obispo de la diócesis de San Lorenzo. Bienvenido, Monseñor, y a todos los hermanos sacerdotes, señores diáconos también que le acompañan, con un fuerte aplauso. Bienvenido, Monseñor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, al comenzar esta Santa Misa en honor a la Virgen de los Milagros de Cacupé en su novenario, invoquemos la misericordia de Dios, renunciando a los pecados con que lo hemos ofendido. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Señor Jesús, muéstranos tu poder y ven, para que con tu protección nos libres y nos salves de los peligros que nos amenazan a causa de nuestros pecados. Tú que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Las lecturas de hoy nos invitan a reconocer que todos tenemos dones distintos, pero llamados a un mismo servicio. El Evangelio nos interpela sobre cómo usamos lo que Dios nos ha confiado. El Señor espera de nosotros fidelidad, creatividad y compromiso. Escuchemos con el corazón abierto. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, en virtud de la gracia que me fue dada, le digo a cada uno de ustedes, no se estimen más de lo que conviene, pero tengan por ustedes una estima razonable, según la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros con diversas funciones,
también todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno, somos miembros los unos de los otros, conforme a la gracia que Dios nos ha dado. Todos tenemos actitudes diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Amen con sinceridad, tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor vendrá con poder e iluminará los ojos de sus servidores. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es también como un hombre que, al salir de viaje, llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido 5 talentos fue a negociar con ellos y ganó otros 5. De la misma manera, el que recibió 2 ganó otros 2, pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los 5 talentos se adelantó y le presentó otros 5. Señor, le dijo, me has confiado 5 talentos. Aquí están los otros 5 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido 2 talentos y le dijo, Señor, me has confiado 2 talentos. Aquí están los otros 2 que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el Señor le respondió, servidor malo y perezoso, si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco, y así, a mi regreso, lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene 10, porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen afuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Hermanos y hermanas en Cristo, hemos venido aquí junto a nuestra Madre, la Virgencita de los Milagros de Caacupé, para acompañarla, para felicitarla, para pedirle también nuestras necesidades. Como peregrinos de la esperanza, hemos venido junto a ella para venerarla. Y también hemos venido a pedirle su intercesión. En este día se nos propone el tema comprometerse en la vida comunitaria. El apóstol Pablo exhorta a los cristianos de Roma a que tengan una justa valoración de sí mismos, según la medida de la fe que Dios ha otorgado a cada cual. Utiliza una comparación con el cuerpo humano. Pablo compara la función de los distintos órganos del cuerpo humano con la diversidad de dones y carismas con que Dios enriquece a la comunidad, la cual forma un solo cuerpo. Así, aunque son muchos, cumplen funciones distintas y forman una unidad entre todos. Cita algunos ministerios, como la enseñanza, la exhortación, la profecía. El apóstol señala las actitudes que deben caracterizar la conducta cristiana: sencillez, solicitud, misericordia, jovialidad, caridad auténtica, detestando el mal y adhiriéndose al bien, amor recíproco, estima, diligencia, servicio con espíritu fervoroso. Una nota característica es la alegría en la esperanza, que se comparte, perseverantes en la tribulación, sin decaer jamás, firmes en la oración. En todo momento, el creyente deberá compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Lo que indica Pablo es que la actividad y el discernimiento de los cristianos se extiende a la vida pública y sí, a la política, para decir cómo pueden los bautizados vivir su plena ciudadanía civil allí donde estén. Cuando el apóstol Pablo insiste en la humildad, en la paciencia, en la acogida, es porque así lo ha mostrado Cristo, que ha dado un ejemplo extremo de abajamiento. Los cristianos deberán hacer lo mismo, debemos hacer lo mismo. A eso nos invita el apóstol. Hacer lo mismo con los demás. Su conducta se basa no en normas externas, sino en la experiencia de un amor recibido hasta el extremo. El Evangelio nos presenta la parábola de los talentos, nos presenta el tema de la vigilancia y la perseverancia. Es la actitud que debe caracterizar a los creyentes en la espera del Hijo del Hombre, porque Él viene inesperadamente, como un ladrón nocturno, dice el Señor en otra parte. El patrón va de viaje y confía sus bienes a sus siervos. El patrón da al primero 5 talentos, al segundo 2 y al tercero 1. La cantidad de la suma confiada está en relación con la capacidad de cada uno. El patrón dio una responsabilidad
a cada uno de sus siervos. Los 2 primeros se empeñaron y duplicaron la suma inicial. El tercero ocultó el talento en la tierra. La venida del patrón constituye el momento del discernimiento. Los 2 primeros son alabados por el patrón con estas palabras: siervo bueno y fiel. Los 2 primeros fueron fieles. Los 2 primeros fueron fieles y reciben una mayor responsabilidad y una invitación a entrar en el gozo de su Señor, que es sinónimo de la comunión con Él. El tercer empleado enterró su talento, no produjo nada, no hizo nada malo, tampoco nada bueno. Es el pecado de omisión, de la indiferencia. Dios nos conoce a cada uno, nos reparte sus dones, nos pide dedicación temporal y disponibilidad para el servicio. Dios nos ha dado dones para comprometernos con la comunidad, para construir la justicia, para construir la fraternidad. El Evangelio nos llama a comprometernos en la vida comunitaria. Todos estamos llamados a comprometernos, a construir la comunidad y la fraternidad entre nosotros. Una comunidad basada en la verdad y en el amor, porque somos imagen y semejanza de Dios. Como persona humana, necesitamos vivir en comunidad y comprometernos con ella. Los talentos que hemos recibido enriquecen nuestra identidad y nos permiten dialogar y vivir la reciprocidad en los servicios. Cada uno tiene deberes con la comunidad que deben estar orientados al bien común. Comprometerse supone y exige la práctica de la justicia. Significa amar a Dios y amar al prójimo. Comprometerse en la vida comunitaria significa, sobre todo, respetar la dignidad de la persona humana. Para vivir este compromiso en la vida de la comunidad, necesitamos de la ayuda de la gracia, de la vida del Señor Jesús. Sin mí nada pueden hacer, dice el Señor. Naikote veñan de yara Jesucristo, y por la vez anguañan de recobe. Upesa yaguatata Jesucristo, pupore ari. Para vivir este compromiso en la vida de la comunidad necesitamos de la ayuda de la gracia, de la vida de Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: es el camino de la caridad, es decir, del amor de Dios y del prójimo. La caridad representa el mayor mandamiento social. Respeta al otro y sus derechos. Exige la práctica de la justicia y es la única que nos hace capaces de esta. Así dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Comprometerse en la vida comunitaria significa, en primer lugar, respetar la persona, sus derechos, su dignidad. En la vida comunitaria tenemos esta responsabilidad. Más aún, las autoridades, frente a la inseguridad, el tráfico y el consumo de las drogas, los secuestros ocurridos en años pasados, los nombres de los desaparecidos, Edelio Benítez, Oscar Denis,
Félix Urbieta, la niña Yuyu, Juliette, la falta de esclarecimiento de la muerte de Marcelo Pecci. Es también vital el respeto y la protección a la vida oculta en el seno materno y la lucha contra la corrupción que desangra los recursos destinados a los más pobres. Hemos de respetar siempre la vida, porque la vida es sagrada. El Catecismo de la Iglesia Católica señala en segundo lugar el bienestar social y el desarrollo de la comunidad. Corresponde a la autoridad decidir en nombre del bien común entre los distintos intereses, facilitando lo que se necesita para llevar una vida verdaderamente humana: alimento, vestido, salud, trabajo, educación y cultura, derecho a fundar una familia, etc. Así lo indica el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes. Esto nos urge a exigir a nuestras autoridades una gestión transparente y efectiva para superar la inequidad y la pobreza que aún golpean a miles de familias paraguayas, especialmente en el campo y en los cinturones de las grandes ciudades, y a proveer servicios básicos de calidad para todos. Comprometerse con la vida comunitaria desde la óptica del bien común implica la paz, la estabilidad y la seguridad del orden justo. Supone que la autoridad asegura, por medios honestos, la seguridad de la sociedad y de sus miembros. Esto incluye garantizar la seguridad jurídica, la lucha frontal contra el crimen organizado que busca infiltrarse en las instituciones y la necesidad de una justicia independiente e imparcial y sin privilegios, que es la base de toda paz social. Que la fiesta de la Virgen de los Milagros de Caacupé nos motive y nos comprometa en la vida comunitaria. Recordemos que el bien común no es tarea exclusiva de las autoridades, sino un desafío y una responsabilidad de todos, de cada uno de los paraguayos, según nuestras posibilidades y posición social. La construcción de este bien común nos exige ir más allá de nuestro beneficio individual y pensar en la solidaridad intergeneracional, recordando las palabras del Papa Francisco. La noción del bien común se extiende también a las generaciones futuras. No podemos hablar de desarrollo sostenible en nuestro Paraguay sin considerar el mundo que dejaremos a nuestros hijos y nietos. Participemos con responsabilidad, con la convicción de que solo juntos podemos edificar un Paraguay basado en la verdad, la justicia y el amor, dejando un legado digno para quienes nos sucederán. El bien común es el fruto de la fe vivida en comunidad. Que la Virgen de los Milagros de Caacupé nos ayude a comprometernos en la vida comunitaria y podamos ser realmente constructores de la civilización del amor, viviendo en comunión con Dios como hijos de Dios, en comunión con los demás como hermanos y en comunión también con la naturaleza, la ecología, siendo señores, no esclavos de la creación. Que así sea.
En esta gozosa espera de la venida del Señor, imploremos con insistencia su misericordia, para que, así como vino a dar la buena noticia a los pobres y a curar los corazones afligidos, conceda la salvación a todos los que la necesitan. Ñande iglesia reje, y catujanguaisha, peteitein yeikua, ñande vocación, hayeiko, teco añetepe, ñande yara reino pe, royeruren debe ñande yara. Orerendo míquena ñande yara. Por nuestras comunidades, para que crezcan en comunión, participación y misión, valorando los dones de cada uno, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Monseñor Joaquín Robledo, obispo de San Lorenzo, para que sea pastor que acompaña con ternura y sabiduría a su iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por Monseñor Ricardo Valenzuela, obispo de Caacupé, para que Dios y Virgen de Caacupé les conceda salud, fortaleza física y espiritual, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por quienes se sienten inútiles o sin valor, para que descubran que Dios les ha confiado talentos únicos y preciosos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los líderes pastorales y servidores del santuario, para que vivan su misión con entrega, alegría y espíritu de servicio, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Ñanderejecuera, Icatujanhuaisha yaiko tembihuay marangatú jatecoañete, ñañe compromete ñane comunidad, jañan hermano cuera, remico temere, royerurem debe ñande yara. Orerendo míquena ñande yara. Dios Todopoderoso y Eterno, que has venido para salvar a todos los hombres y no quieres que nadie se pierda, escucha las oraciones de tu pueblo y concédenos que el mundo camine por sendas de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentamos el pan y el vino que serán transformados en el cuerpo y sangre de Cristo. Ofrecemos nuestro aporte económico para el sostenimiento del santuario, signo de nuestra corresponsabilidad y compromiso comunitario. Presentan el pan y el vino, un matrimonio que simboliza la participación activa y responsable en la iglesia. Así también una familia desde la ciudad de Villarrica presentan alimentos no perecederos como un signo de gratitud a Jesucristo nuestro Señor por el nacimiento de su Hijo. Acompañamos este momento cantando. Te presentamos el vino y el pan.
Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de los méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Y lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne, para realizar el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación, para que, cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora aguardamos en vigilante espera. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León XIV, nuestro obispo Ricardo, obispo titular de esta diócesis, Monseñor Joaquín, quien preside esta Eucaristía, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. Oh
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Jesús, el servidor por excelencia, se nos da como alimento de vida. Al recibirlo en la comunión, renovamos nuestro deseo de vivir con Él, entregados, disponibles y comprometidos con la comunidad. Rezamos la comunión espiritual con quienes no pueden recibirlo sacramentalmente. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén. Antes del tiempo, mucho antes que la tierra
Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Avisos y agradecimientos. Para todos nuestros hermanos peregrinos, informamos los horarios de misa durante este novenario: 7, 9, 11, 16 y 19 horas. Así también extendemos la invitación a todos quienes quieran acompañar y participar de la serenata a nuestra Madre Tupacica Acupé. Hoy, 5 de diciembre, serenata de populares, canto y poesía. Mañana, 6 de diciembre, serenata guazú, artistas nacionales. El 7 de diciembre, víspera solemne, número artístico y recibimiento alegre y festivo del 8 de diciembre en la República del Paraguay. Queremos también aprovechar la oportunidad y agradecer infinitamente a Monseñor Joaquín Robledo, obispo de la diócesis de San Lorenzo, por presidir esta Santa Eucaristía. Tupacica Acupé acoñetente toma endereje para que pueda iluminar su misión pastoral. A los sacerdotes y diáconos que han acompañado esta Santa Misa, muchísimas gracias. Al coro permanente de la Basílica por animar la Santa Eucaristía, Dios se lo pague. A los servidores de las diferentes áreas, ministros extraordinarios, monaguillos, acólitos, jóvenes servidores, equipo de liturgia, equipo de sanidad y otros estamentos que están acompañando desde el 28 de noviembre toda esta gran fiesta. Muchísimas gracias por ese tiempo brindado a los peregrinos y a Tupacica Acupé. Peregrinaciones presentes, ciclistas amigos del norte, desde Concepción, ciclista hijos del norte, también desde Concepción, docentes del Colegio Virgen del Rosario, desde Ciudad del Este, peregrinos de Santa Rosa y así también familias peregrinas que han llegado desde diferentes rincones de nuestro país. Bienvenidos todos a Caacupé y que puedan disfrutar de esta hermosa estadía aquí en la capital de la fe mariana. Destacar también el importante trabajo de los diferentes medios de comunicación social que hacen posible de que el mensaje de nuestro Señor Jesús pueda llegar a los diferentes rincones de la República del Paraguay, América y el mundo entero. Nos preparamos para este momento muy especial. Hoy hemos escuchado el llamado a poner nuestros talentos al servicio del reino. Que Tupacica Acupé nos acompañe en el camino del compromiso comunitario. Dispongamos nuestro corazón para recibir la bendición de Dios a través de Monseñor Joaquín Robledo, obispo de la diócesis de San Lorenzo. Le pedimos a los padres de familia que tienen hijos pequeños, lo puedan levantar en brazos, lo puedan elevar para que pueda verse y recibir también esta bendición. A los enfermos y encarcelados que participan de la misa a través de los medios, esta bendición del tiempo de Adviento. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Dios Todopoderoso y lleno de misericordia, por la primera venida de su Hijo unigénito, en la que creemos, y por la segunda que esperamos, los ilumine con su luz y los colme con su bendición. Amén. Amén.
en el camino de esta vida los haga constantes en la fe, alegres en la esperanza y activos en la caridad. Amén. Para que celebrando la venida en el tiempo de nuestro Redentor, sean recompensados con el don de la vida eterna cuando Él venga por segunda vez en la gloria. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión y no me dejes, Madre mía. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Hajianguimbaitema el 8 de diciembre en Paraguay, la fiesta en honor a Tupacica Acupé. Y los peregrinos que hoy participamos de este encuentro con Jesucristo nuestro Señor, le cantamos a Mamá María este himno con nuestro coro. Nos preparamos para este momento especial, el momento en que Mamá María sale a nuestro encuentro. Ya jupimi que na supe peñan de poja, peñan de pañuelo y bate. Ya saluda a mí que na supe allá aguille mante con debe Tupacica Acupé. Gracias, Madre Santísima, por esta oportunidad que me has brindado. Arriba esos pañuelos, arriba esos brazos, para despedirnos de ella, para agradecerle tantas bendiciones y tanto acompañamiento a nuestra familia.